escucharte y seguirte hasta el final. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro, mi fe posa ante tus pies. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro, me postro ante tus pies. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Tú eres santo, poderoso, eres digno de alabar. Quiero amarte, escucharte y seguirte hasta el final. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro, mi fe posa ante tus pies. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro, me postro ante tus pies. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Las mujeres, eres el Señor. De la creación, tú el gran yo soy, poderoso Dios, eres Emmanuel, gracia y salvación, príncipe de paz, nuestro redentor. Con mi canto te alabo, mi rey eres digno. Yo te amo, te adoro, me postro ante tus pies. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor le bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto en esta mañana. Entonces voy a pedirle que usted ahí en sus hogares alabe y cante al Señor. Y vamos a entonar el himno Canten del amor de Cristo. Cantemos, canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, inmutable, santo todo, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos de gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos de gran vencedor. El pendón
corazón alza, cristianos de la cruz y caminad de victoria en victoria, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro triunfo escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. Una hermosa canción para estos tiempos. Recordemos, el poder de un cristiano siempre está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tu ferirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tu ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tu ferirte,
Y seguimos alabando el nombre del Señor y vamos a cantar. Yo tengo un himno que entonar. Yo tengo un himno que entonar, Jesús me redimió. Él vino, mi alma rescata, Jesús me redimió. Jesús me redimió. Yo le glorificaré, Jesús me gozaré, Jesús me redimió. A su nombre yo le cantaré. Yo tengo en Cristo mi placer, Jesús me redimió. Su voluntad yo quiero hacer, Jesús me redimió. Jesús me redimió. Yo le glorificaré, Jesús me gozaré, Jesús me redimió. A su nombre yo le cantaré. Un testimonio debo dar, Jesús me redimió. Sin pena debo yo hablar, Jesús me redimió. Jesús me redimió. Yo le glorificaré, Jesús me gozaré, Jesús me redimió. A su nombre yo le cantaré. Yo tengo listo un hogar, Jesús me redimió. Allí feliz podré habitar, Jesús me redimió. Jesús me redimió. Yo le glorificaré, Jesús me gozaré, Jesús me redimió. A su nombre yo le cantaré. Por último vamos a cantar el corito No tardará mi Jesucristo. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Hay muchas mansiones en los cielos, es verdad, mas yo he preparado un lugar muy especial. Si como una novia fiel esperas tú por mí, yo vendré y te tomaré y vivirás conmigo allí. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Todas las criaturas quieren ver manifestar los hijos de Dios en su gloriosa libertad. Miro al cielo y puedo ver que pronto ha de venir. Hoy más cerca estoy de Jesús, el día en que salvo fui. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré.
Grandes son las pruebas, mas mi gracia te daré. Si solo confías en lo que te prometí, no permitas que el maligno intervenga con tu fe. Si le vences, has de reinar conmigo por la eternidad. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí, no tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Buenos días, tengan todos hermanos. Le damos honra y gloria a Dios por permitirnos estar una vez más, un domingo más, un día del Señor más en sus respectivas casas. Le damos también gracias a Dios porque estamos más cerca de que todo esto termine y la oportunidad de reunirnos otra vez de manera presencial se acerca, ¿verdad? Y esperamos ese tiempo con mucho anhelo, deseamos, si cabe el término, afanosamente, el día en que ya podamos reunirnos de manera presencial, pero anhelamos aún más cuando ya se dé vía libre para reunirse, no con la capacidad limitada, sino con el máximo de la capacidad, y disfrutar de la iglesia, del compañerismo con unos con los otros, y el calor humano, pero sobre todo el calor espiritual que debe primar en la iglesia, ¿verdad? Porque somos un solo cuerpo y una sola familia espiritual. El mensaje de hoy, con el mensaje de hoy iniciaremos una miniserie. ¿Por qué le llamamos miniserie? Bueno, porque serán 2, a lo sumo 3, depende de la dinámica con la que vayamos avanzando, pero más o menos 2 o 3. Serán una serie de 3 mensajes que estarán relacionados con las señales del fin del tiempo. Y vamos de una vez a Mateo 24, versículos 33 al 39. Mateo 24, 33 al 39. Dice así la palabra del Señor. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Llamo poderosamente la atención en esta expresión, como en los días de Noé. Como en los días de Noé, en los tiempos del diluvio. Ahora, siempre el tema de los últimos tiempos ha causado intrigas, no solo al mundo cristiano, sino también en el mundo secular. Siempre, los últimos tiempos, el tema de los últimos días ha causado pues una especie de interés que permanece a través de todas las épocas. Y algunos se aprovechan de esas inquietudes para lanzar y poner en boga toda clase de teorías, algunas de las cuales rayan el ridículo. Otras intentan ser más sofisticada, y tanto que se enredan en una maraña de misticismo que caen al final en lo esotérico y más profundamente en una especie de ocultismo. Lo cierto es que el mundo en general, siempre en todas las épocas, ha tenido una fijación, un creciente interés por conocer el futuro y las cosas que vendrán. Y precisamente por esa creciente o ese creciente interés, esa fijación, es que debemos, ante la diversidad de teorías que se producen a raíz de este tema o alrededor de este tema, lo mejor que podemos hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios, lo mejor que podemos hacer nosotros es lo que se menciona en segunda de Pedro 2:19. Segunda de Pedro 2:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hago énfasis en esta expresión. Tenemos también la palabra profética más segura. Y lo más seguro, la palabra profética más segura no es sino otra más que la Biblia, la palabra de Dios, en la que vemos la verdad de lo que sucederá. Pero no solo eso, sino que también la palabra profética más segura nos enseña a leer las señales que precederán, que antecederán y que están fraguándose en la actualidad para que nuestra esperanza sea creciente y mantengamos así firme el gozo en medio de la maldad creciente. Llamo la atención a un término que ha sido introducido a raíz de esta pandemia. Y precisamente en este tema de los últimos tiempos, escuché esta expresión. Y llamo la atención a un término que, como dije, ha sido introducido a raíz de esta pandemia. Y que ha sido acuñado y esparcido por todo el mundo. Podemos decir que este término se ha universalizado en sus diferentes idiomas, lógico. Y aún nosotros, en nuestras pláticas cotidianas, en nuestras conversaciones cotidianas, usamos mucho ese término. Antes, quiero aclarar que
que no tengo nada en contra de esa frase, de ese término precisamente, sino que lo que quiero advertir es que la introducción de nuevas terminologías y la introducción de nuevas redefiniciones del lenguaje son precisamente síntomas de que estamos llegando y estamos a la víspera de los últimos tiempos. Por ejemplo, doy un ejemplo, nada más. Antiguamente, en los tiempos bíblicos, la práctica antinatural de hombre con hombre y mujer con mujer se conocía o se le llamaba a esas personas sodomitas. Más adelante en la Biblia, creo que es en 2 de Samuel, se introduce el término perros para definir a esas personas. Pero ahora también ha surgido tiempo atrás el término homosexual. Pero ya ese término precisamente ha sido cambiado y universalizado en la expresión gay. Y ahora escuché en una diputada que se acuñó el término, o ella pronunció el término, y cada vez que pronuncia o se refiere a la persona homosexual o diversa, acuña y ella dice este término: persona no binaria. Persona no binaria. O sea, es un nuevo término sacado de no sé qué fuente, pero es un nuevo término. Ahora, ¿cuál es ese término al que me quiero hacer referencia? ¿O cuál es ese nuevo término que yo menciono? Bueno, el término nueva normalidad. Y más adelante voy a explicar por qué ese término no es que tenga nada en contra de él, sino que ese término es precisamente lo que abre la puerta a otras tendencias. Nuevas normalidades. En los últimos tiempos, las nuevas normalidades se ponen en vigencia. Me explico. Una de las primeras señales que se mencionan en Mateo 24 es que en los días de Noé, las personas estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora bien, ¿qué tiene de malo casarse y darse en casamiento? ¿No es que el plan de Dios es el matrimonio? Bueno, primero que todo tenemos que aclarar que en este pasaje, esta expresión, propiamente el énfasis de Jesús estaba no en la práctica del matrimonio como tal, sino en la excesiva maldad, en el derroche de placeres que había en esos días. El excesivo interés a los placeres mundanos. El término se casaban y se daban en casamiento bien podría indicar varias cosas. Pero antes de decir esas varias cosas, pregunto, ¿por qué Jesús no dijo simplemente que en ese tiempo de Noé abundaban los placeres? Bueno, permítame contestar esa pregunta.
Yo creo que el Señor, en su divina providencia, sabía que a estas alturas de la historia, en esos últimos días, en estos últimos tiempos, nos íbamos a enfrentar a disyuntivas que pondrían a prueba nuestra fe con respecto a ciertos temas que están vigentes en este tiempo y que nunca en la vida nos hubiéramos ni siquiera imaginado que serían temas de discusión y polémica. Dios sabía, Jesús sabía que en este tiempo la maldad se iba a acrecentar mucho de manera exponencial, al punto que los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, nos íbamos a ver en condiciones extremas que pondrían a prueba nuestra fe con respecto a esos temas que están en boga en la actualidad. Volvamos entonces a la que se menciona en ese pasaje en Mateo 24. ¿Y cuáles varias cosas? Bueno, podríamos mencionar que este pasaje o esta expresión se casaban y dábanse o se daban en casamiento, podría significar varias cosas. Por ejemplo, que el adulterio estaba siendo practicado en exceso. También la fornicación en todas sus derivaciones, placer y sexo desenfrenado, estaban prácticamente a la orden del día. Y al decir se daban en casamiento, indica probablemente y muy probablemente las relaciones antinaturales que se practicaban con el consentimiento de las partes involucradas. Y más adelante vamos a ver eso cuando leamos Génesis. Volvemos al término nueva normalidad. ¿Qué significa? Y el peligro. No estoy diciendo que es malo. No estoy diciendo que cuando decimos nueva normalidad es una mala palabra, nueva. No. Nada más que debemos tener cuidado, porque estamos con la nueva normalidad mentalizando, con ese término estamos mentalizando al mundo de que hay algo que es antiguo y que debe ser cambiado. ¿Qué significa en el fondo este término? ¿Qué arrastra o qué trae consigo esta palabra? Bueno, mi hermano, indica que hay unas cosas nuevas que serán introducidas en sustitución de las anteriores, porque estas ya perdieron vigencia, ya caducaron, o por las circunstancias cayeron en desuso, perdieron vigencia, se consideran anticuadas u obsoletas. Lo que pasa es que con este término, lo que pasa es que por mucho repetirse, nos llegará a ser tan familiar que ya la misma nueva normalidad llegará a ser anticuada y en su lugar tiene que surgir una especie de revolución cultural y ética que cambiará la antigua normalidad. Y así funciona. Ese ciclo se repite, ese ciclo de maldad se está repitiendo en nuestros días, donde cada cosa se convierte en una excusa para establecer una nueva normalidad. Dice que se necesita cambiar el status quo, o que
necesitamos cambiar los estereotipos o los viejos paradigmas y que necesitamos ser de mente abierta para cambiar ciertas cosas en la estructura mental, social y cultural de los pueblos. ¿Les suena? ¿Ustedes les suena y le parece familiar este tipo de términos que he mencionado anteriormente? Status quo que debe ser cambiado, estereotipos, paradigmas, etcétera, etcétera. ¿Le suena a usted familiar? Bueno, con esta nueva terminología vemos cómo se están posicionando en nuestra sociedad, en el ambiente y en la atmósfera de los pueblos, nuevas normalidades que anteriormente en la antigua normalidad eran vistos como pecado e inmoralidades, como blasfemias y conductas y hábitos aberrantes según la antigua normalidad, la vieja normalidad. Y en nuestro país, tristemente, estamos en la corriente, en la avalancha de nuevas normalidades que nos han sido impuestas por las leyes y que arrasamos con las antiguas normalidades y nos llevamos en banda, arrasando y destruyendo todo lo que representa la vieja normalidad. Y tenemos en nuestros días que ha sido legalizado el matrimonio homosexual. Esa es la nueva normalidad. La adopción de niños por parejas homosexuales. Esa será, y ya se abrió la puerta para una nueva normalidad. El aborto también. Y lo próximo que sigue es, con el derecho humano como mampara, lo próximo que llegará a suceder y a aprobarse será la pedofilia. Llegará el día, porque aunque aún en la actualidad se ve como una práctica aberrante, llegará el día, mi hermano, llegará, y con toda seguridad, llegará el día en que esta corriente de nuevas normalidades producirá en última instancia una perspectiva de que la pedofilia también será posicionada como una inclinación natural y dejará de ser vista como un delito, como lo que es. Y en última instancia llegará también a ser legalizada. Ahora, usted se pregunta o se dirá en su mente que estoy llegando al extremo, que estoy ya siendo exagerado, yéndome al extremo. Bueno, transpórtese nada más unos 5 o 10 años atrás. Era impensable para nosotros que siquiera se discutiera el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Asamblea Legislativa. Pero 10 años después ya lo tenemos como ley, aprobada por el gobierno y por los diputados. ¿Por qué estoy afirmando esto? Porque ya lo afirmaron los diputados y los activistas de género que impulsaron esta ley. Ellos afirmaron, y abro comillas, porque le dijo
los diputados que representan el partido del gobierno, vamos por más conquistas. En otras palabras, lo que estaban diciendo es que van por más conquistas, posicionando aún más nuevas normalidades en la cultura, en la sociedad, y de modo que así se establezca una nueva especie de ordenamiento mundial con nuevas normas, nuevos parámetros, nuevos puntos de referencia, nuevos lenguajes, hasta quieren cambiar la gramática. Nuevos lenguajes, nuevos sistemas de valores y nuevos sistemas de adoración, donde todo es nuevo. Todo, los sistemas económicos, las estructuras sociales, todo es nuevo, y lo viejo dejará de ser respetado y sagrado. Y en su lugar hay un nuevo régimen que será sagrado. Como tristemente lo estamos viendo en la actualidad, hermano. Lo que las guerras no lograron, lo está logrando esta pandemia. Y no quiero alargarme más y desviarme en este asunto, pero esta pandemia ha logrado lo que ninguna guerra logró: causar tal pánico que estamos pendientes del gobierno, del Estado, y el Estado nos está controlando. Esa es una prueba para ver cuánto poder tiene el Estado sobre la sociedad. Pero eso es otro tema. Ahora bien, a pesar de que Noé vivió aproximadamente 3000 años antes de Cristo, es tomado 3000 años después por Jesús como punto de referencia, al menos de la época en la que él vivió, para discernir mucho mejor los fines de los tiempos y afirmar así que las cosas que sucedieron en los tiempos de Noé serán parecidas a las que sucedieron y sucederán, al final del tiempo. Las cosas, repito, las cosas que sucedieron en el tiempo de Noé serán parecidas a las que sucederán al final del tiempo. Y para comprender aún mucho mejor los tiempos en los cuales Noé vivió, tenemos que ir a Génesis 6. Génesis 6, pasaje en el cual se hace una descripción casi que exacta de los últimos días. Y en los versículos 1 y 2 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, eso es importante, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, ¿qué es lo primero que vemos aquí como característica de los días de Noé? Bueno, lo primero que se menciona aquí es que la tierra está sobrepoblada. Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Sobrepoblación. Y ya, pues, por demás está decir que la tierra está sobrepoblada. Pero llamo la atención a otro punto.
Otro punto que caracterizó los tiempos de Noé: las uniones contra naturaleza. En segundo lugar, se menciona en esos dos versículos las uniones contra naturaleza entre dos linajes. Cualquiera que sea la interpretación que usted le dé a este pasaje, es evidente, y la verdad es que hay dos linajes que se unieron ilícitamente: hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ilícitas, prohibidas, censuradas por Dios. Eso era el tiempo. En el tiempo de Noé, esa práctica era la normalidad. Esa era la nueva normalidad de la época. Por favor, vaya a su Biblia a los siguientes versículos. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Seguimos saltamos del versículo 5 al versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Como cuarto punto, tenemos en estos pasajes que leemos o que hemos leído, que la maldad, la violencia, la depravación y la corrupción y toda clase de perversiones estaban a la orden del día en ese tiempo de Noé. Y si comparamos los tiempos de Noé con nuestros tiempos, no hay ninguna diferencia con respecto a la maldad y a la moralidad. Y también tenemos que decir, hay semejanza en ese tiempo y en el actual con respecto al mensaje de Cristo, al mensaje del Evangelio, a lo espiritual. Es igual. En los tiempos de Noé es igual como en nuestros tiempos. Y terminaremos diciendo, como último punto, que el total desinterés y menosprecio y mofa ante las advertencias del mensaje de juicio y misericordia eran típicos de la época de Noé. A Noé se le llama en la Biblia pregonero de justicia. Eso lo menciona 2 de Pedro 2. Pregonero de justicia. Porque predicaba de parte de Dios acerca de un inminente juicio venidero, el diluvio, y una única oportunidad y alternativa de salvación que representaba o que era representada por el arca. Al igual que Noé, nosotros también somos pregoneros de justicia, porque advertimos a la humanidad de un juicio venidero, inminente, y que solo hay una única alternativa de salvación, y es el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y animamos, y debemos animar a la gente a que pongan su fe en Jesús y así estar totalmente preparados para el día del juicio.
Pero claramente este mensaje de salvación se menosprecia cada vez más por diferentes razones. Pero lo cierto es que este mensaje de salvación, de advertencia y de misericordia divina, este mensaje se menosprecia cada vez más mientras la humanidad se acerca a los últimos días. Así fue con Noé. 120 años estuvo pregonando justicia y ninguno escuchó. Nadie quiso oír, nadie quiso acatar las advertencias. 120 años fue pregonero de justicia, transmitiendo el mensaje de salvación y esperanza. Y solo él y su familia, es decir, 8 personas, fueron salvas. Una clara evidencia de que el mensaje de esperanza era rechazado, vilipendiado, menospreciado y ridiculizado por toda la sociedad. Y así mismo sucede en nuestros días. Ante el aumento exponencial de la maldad, producto de la nueva normalidad, el mensaje del Evangelio pierde impacto, no porque el Evangelio mismo haya perdido su poder transformador, sino porque la maldad ha llegado al colmo de su capacidad, que el mundo ya no es digno del mensaje sublime y sagrado, mensaje del Evangelio de la cruz. El Evangelio claramente no ha perdido su poder transformador, sino que la maldad se ha incrementado tanto hasta el colmo de su capacidad, que el mundo ya no es digno del sagrado y sublime mensaje del Evangelio de la cruz. Lo que va a ser una de las características, esa apatía o esa indiferencia, ese menosprecio por el mensaje del Evangelio, va a llegar a ser una característica principal de los últimos días. Y es que la humanidad escuchará las advertencias correspondientes al tiempo final y no les importará, no responderá, no les importará ni en lo más mínimo, ni le tomarán la importancia debida al mensaje del Evangelio de la cruz. Y estamos siendo testigos de esto hoy en día. Tristemente, existe en el ambiente, en la atmósfera mundial, un menosprecio por el mensaje de salvación. Hermano, en este punto quiero hacerle 2 llamados urgentes a que con más ahínco y vehemencia le dedique aún mayor énfasis del que le ha venido dando a su principal misión en estos últimos tiempos, la de ser pregoneros de justicia, con mucha más razón en esos últimos tiempos. A pesar de la indiferencia, a pesar de que nos vamos a exponer a ser ridiculizados, no nos importa, no nos debe importar. Lo que más nos importa es que somos portadores de justicia y que debemos ser como Noé, obedecer a Dios
independiente e indistintamente de las respuestas de la gente. Es más, por ejemplo, en Hebreos 11, dice así, con respecto a Noé: por la fe Noé obedeció cuando fue advertido de cosas que aún no sucedían. Pero la primera acción que se menciona de Noé fue obediencia. Y así nosotros debemos obedecer a Dios en nuestra misión y compromiso de ser pregoneros de justicia, aunque otros no respondan. No dependemos, nuestra obediencia no depende de la respuesta de los oyentes, sino de la acción nuestra para obedecer a Dios. Entonces, el primer llamado es a dedicarle mayor énfasis y esfuerzo del que le hemos dado a nuestra misión de ser pregoneros de justicia en este tiempo, en este último tiempo. Y segundo lugar, también al creyente a vivir, le animo y le exhorto a vivir una vida cada vez más santa y pura, alejándose del pecado y absteniéndose de toda especie de mal, como lo dice Primera de Juan 3, 2 y 3. Repito, el creyente debe animarse y determinarse con propósito de corazón a vivir una vida cada vez más santa y pura, alejándose del pecado y absteniéndose de toda especie de mal. Y termino leyendo el versículo que mencioné anteriormente, Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿la tiene usted, mi hermano? ¿La tiene usted? Si usted responde afirmativamente, entonces esto que se va a mencionar en el resto del versículo le compete a usted, le involucra a usted. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica como un deber, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y refiriéndose a Cristo, así como Él, Cristo, es puro. Voy a pedirles, mis hermanos, a mis hermanos, que ahí, en el lugar de donde ustedes se encuentran, incline su cabeza y reflexione en esos dos llamados que le hice: a ser pregoneros de justicia independientemente de la respuesta de la gente. Su deber, nuestro deber, debe ser obedecer a Dios siendo pregoneros de justicia. Y en segundo lugar, comprometiéndonos, ya que tenemos esta esperanza en nosotros, de ver al Señor cara a cara, por deber. Nos debemos comprometer a abstenernos de toda especie de mal y vivir una vida en completa pureza.
Mientras usted reflexiona, incline su cabeza, por favor. Padre, gracias por lo que hemos escuchado, porque los tiempos nos anuncian que nuestro glorioso Señor está ya por venir. Nos anuncian que nuestra gloriosa esperanza ya pronto se hará realidad. En eso nos gozamos y en eso nos gloriamos. Y por eso te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y por ese motivo también recuperamos aliento y fuerza ante tanta depravación, ante tanta maldad que existe en este mundo. Así que Dios, lejos de desalentarnos, lejos de desanimarnos por este incremento de la maldad que existe en este mundo, más bien nuestra esperanza segura y cierta tiene que servirnos como acicate, como un factor que nos llene de fuerzas y que nos llene de gozo para enfrentarnos a esa maquinaria poderosa que está echándose a andar en este mundo anticristo, antidios. Así que, Señor, te ruego que en nosotros la seguridad de esa esperanza produzca dos cosas: fortaleza y aliento para seguir, y compromiso, Señor, para vivir una vida que te agrade, una vida más lejos de la inmundicia del pecado, de las impurezas de este mundo, y más cerca de Cristo y de su carácter. Terminamos, oh Dios, con esta oración y nos unimos a las palabras de Juan en Apocalipsis, que dijo: amén, sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. Y pronto será, y tenemos la convicción que pronto se hará realidad nuestra esperanza. Y te agradecemos por eso. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Jesucristo no tardará en venir por mí, no tardará, mi Jesucristo no tardará, cara a cara le veré. Hay muchas naciones en los cielos de verdad, mas he preparado un lugar muy especial. Si como una novia que me esperas junto a mí, yo vendré y te tomaré, ven y vivirás conmigo allí, no tardarás, mi Jesucristo no tardará en venir por mí, no tardará, mi Jesucristo no tardará, cara a cara le veré.
tardará en venir por mí. No tardará mi Jesucristo. No tardará, cara a cara le veré. Grandes son las pruebas, mas mi gracia te daré. Si solo confías en lo que te prometí, no permitas que el maligno intervenga con tu fe. Si le vences, has de reinar conmigo por la eternidad. No tardará mi Jesucristo, no tardará en venir por mí. No tardará mi Jesucristo, no tardará, cara a cara le veré. Todo lo creaste, la tierra, cielo y mar. Los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios altísimo. Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación. Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo. Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación, Dios de la creación. Aleluya. Dios de la creación. Aleluya. Dios de la creación. Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo. Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo. La creación
creación.